si no es un escándalo, es la noticia del día. Más allá del triunfo de Brasil, que se daba por hecho. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. Iba a hablar además de lo que ocurrió hoy en una nueva fecha de la ronda 2 de Qatar 2002. Quería hablar de toda esta situación del Tata Martino y cómo quizás se defendió de más, aunque no había con qué, pero bueno, por lo menos poner a un centro delantero ante Argentina. Iba a hablar de eso, iba a hablar de cómo un proyecto se va a la basura. Y se ha ido a la basura, creo yo, desde 2006, cuando tras Alemania 2006, valga la redundancia, no se le dio continuidad a Ricardo Antonio Lavolpe y a su proyecto. Él pedía 2 ciclos. No se le dio continuidad y la selección mexicana cada 4 años está cambiando de estilo, porque no lo tiene la selección, el fútbol mexicano. Tal vez la liga tenga un estilo de juego similar cada equipo. Son escuadras que buscan ir hacia adelante, jugando rápido, muy técnicos. Cada vez se vuelve más aburrida la liga mexicana, pero bueno, sigue manteniendo ese ímpetu de adolescente en la edad de la punzada, y que, perdónenme la expresión, pero así, ¿no? Pero la selección mexicana no cambia a cada rato, y quería hablar de eso, pero más allá de lo que ocurrió en el Mundial, quiero comentar sobre los imprevistos que da el mundo del periodismo, ¿no? Y cómo a veces, sobre todo en esta época de la sobreinformación, de la posverdad, en esta época de la inmediatez, por encima de todo, tienes una noticia como la copa de un pino y no abruma todos los titulares de la prensa internacional. Eso sí, los titulares están con el Canelo, que malinterpretó un gesto de Messi involuntario, porque hay que decirlo así. Si te subes al tren de que Messi es una mierda porque insultó a los mexicanos, es que eres muy, muy estúpido. Y ojalá que el Canelo un día se dé cuenta de la estupidez que cometió, pero bueno, a fin de cuentas son redes sociales y es pura estupidez. Porque también vivimos en la edad de la ignorancia y está guay. Los likes validan la ignorancia cada rato. Pero bueno, más allá de los partidos del día de hoy, de ese partidazo de Camerún con Serbia, del 3-3, más allá del Brasil-Suiza y el golazo de Casemiro, del otro partidazo de Corea del Sur con Ghana, cómo peleó Corea del Sur, que está prácticamente, bueno, que está eliminado, y un juego de Bruno Fernández maravilloso en el Portugal-Uruguay. Uruguay tiene posibilidades todavía. Uno de los goles el bicho pensó que era de él, pero no. Esta Portugal compactita es muy bonita. Por lo menos el tercer sitio sería maravilloso. Más allá de eso, más allá de los partidos de mañana en esta Copa del Mundo, quería comentar sobre lo que es noticia y que a nadie le importa. En esta época de la inmediatez surgen noticias como la copa de un pino de grandes y pasan desapercibidas.
porque estamos centrados en los chismes. Obviamente no estoy descubriendo nada. Todo mundo, si no lo saben, lo intuye. Y en el mundo del fútbol hoy tuvimos una nota increíble que creo yo que marca lo que sería el fin de la Superliga, del proyecto de Florentino Pérez. Porque uno de los 3 pilares fundamentales de esta Superliga ha dimitido. Y sin la Juve, pues todo se va a complicar mucho, pero mucho más. Estoy hablando de Andrea Agnelli, que estuvo 12 años, y toda su junta directiva, Agnelli estuvo 12 años dirigiendo a los bianconeri en Italia, a la Juventus di Torino. Y 12 años en los que se alzaron con 2 scudettos, o en plural en italiano scudetti, como quieran, y 9 en los que se llegaron a finales de la Champions League. No se ganaron, pero se llegó. En donde se consiguieron Copas de Italia, 5 Supercopas, en donde se contrató a uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, todavía en una etapa maravillosa. Y aún así se dimite por esta cuestión, esta investigación que tiene la Fiscalía italiana sobre las cuentas del club, y se terminan 12 años. Esto es un escándalo. Si no es un escándalo, es la noticia del día. Más allá del triunfo de Brasil, que se daba por hecho, más allá de todo, de Portugal, la noticia del día en el mundo del fútbol viene de Turín, y es que Andrea Agnelli dimite. Y es bien curioso porque hoy ha sido un día muy complicado en mi trabajo, pero yo siempre tengo sintonizada la radio deportiva, y pues te vas enterando de lo que ocurre, y nadie se da eco como noticia importante de esto. Eso es lo increíblemente patético del mundo periodístico en el que vivimos. Y yo no estoy hablando de una crisis del mercado del periodismo. Esa crisis no existe. Creo que estamos viviendo una época maravillosa para la gente que se quiere dedicar a los medios de comunicación, porque tienes estas posibilidades de coger una cámara, un micrófono, y hayas estudiado o no, dedicarte a esto. Obviamente ahora también, como siempre en la vida, está el factor de la suerte, pero trabajando muy duro, creando buen contenido, o por lo menos cayéndole bien a la gente, pues puedes dedicarte a esto, a los medios. Y eso provoca que los medios no estén en una crisis, por más que te quieran vender. Quizás los medios tradicionales, pero yo que sé, Telecinco, Telenoche, Televisa, no son el Grupo Prisa, no son los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación, ¿no? Sean tradicionales o no. Lo que pasa es que no se han sabido adaptar, y ese es el problema. Que estoy viniendo al correo por un paquete, y es a donde vamos. Si me permiten unos segundos para
ir finalizando. Y bueno, os decía que más allá de que no existe la crisis en el periodismo, la crisis en el periodismo es más práctica. Cuando los periodistas más viejos, los que ya tienen tiempo en el business, y no hablo digitalmente, sino en el tradicional, no se han sabido adaptar. Y los periodistas jóvenes también han aprendido un periodismo muy alejado del periodismo. Y luego te lo visten de periodismo gonzo, el de Thompson, que hay que divertirse en el periodismo, que hay que convertirte tú también en la noticia, porque tú eres parte, son tus ojos, entonces la objetividad no existe, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que vamos por acá. Esta calle se llama Broadway, la más bonita de la isla, al fondo, ya llegando casi al mar. Y a lo que voy es que la verdadera crisis del periodismo está en la práctica de este. Los nuevos, muy modernillos, se olvidan de lo que se trata el periodismo. ¿Por qué? Porque el mercado se los exige. La inmediatez. La gente ya no lee y dura... Bueno, leen cada día más noticias, más titulares, mejor dicho, pero se acuerdan del 1%. Entonces no los leyeron realmente. Es una pérdida de tiempo. Y eso. ¿Cómo es posible que una noticia bomba como esta en el mundo del fútbol sea sacudida por lo que dijo un auténtico ignorante en el fútbol como es el Canelo? Que ni siquiera es líder de opinión. No lo es. Es una estrella pública. Líder de opinión podría ser en boxeo, si supiera hablar, pero no. Es una persona pública porque es el mejor boxeador, lo dicen los números del momento. Otra cosa sería que lo dijera la técnica o el deporte. Yo no soy un conocedor del box, así que no me voy a meter en esos laureles. Pero falta el quehacer deportivo, y yo os invito a todos a que pero falta un buen quehacer periodístico, y yo os invito a que apoyen el buen periodismo, el periodismo de investigación, porque es la única manera de hacer que el periodismo funcione y cumpla su función, valga la redundancia, de ser ese enlace entre los hechos y la gente de a pie, que a fin de cuentas somos parte del mundo y tenemos que enterarnos de qué ocurre a nuestro alrededor, porque nos afecta de una u otra manera. Hay que apoyar, hay que pagar un eurillo a el diario de tu preferencia, sea de izquierda, de derecha, de lo que tú quieras. Pero si hace periodismo de investigación, apóyalo. Que mucha gente apoya streamers que lo único que hacen es decir tonterías, que está guay el entretenimiento, lo que estoy diciendo es, síguelos apoyando, pero apoya un periódico también, porque te quejas de que hay mal periodismo por la inmediatez, por lo que tú quieras, pero pues no se exige un mejor periodismo, no se consume tampoco ese buen periodismo como antes se hacía, comprándose las revistas. Pues, tantas revistas han fallecido en nuestra época. Ya vemos muchos periodistas que hemos perdido el buen vivir con nuestra vocación, o hemos tenido que elegir entre la vocación y darnos una vida un poco mejor
porque no hay dinero en esto del negocio. Podemos hablar largo y tendido de por qué. Porque no es solamente que no se consume. Muchos, los directivos, se quedan gran parte de las ganancias, etcétera. Ese es otro tema. Pero el periodismo de investigación se necesita consumir, porque los youtubers que consumes y que dices, no, este sí sabe de estos temas, yo me informo con tal youtuber, todos esos están enterados no porque hagan la labor de investigar para encontrar la información, sino porque leen a la prensa, leen a esos a los que matan, también por internet, y hay que apoyarla. Un eurillo, no pasa nada. En fin, Andrea Agnelli y todo su grupo directivo renunciaron a los mandos de la Juventus de Turín, y esto pues es un terremoto sin lugar a dudas, y creo que va a poner en tela de juicio el futuro de la Superliga. En fin, señores, hablamos de periodismo, hablamos de fútbol en un podcast más de Aunque Duela. Soy Roberto Magallón, mañana con más en otro diario del Mundial de Qatar 2022. Una abrazada, chao. Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol.